Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué Hola, tal? profesora. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora Buenas comparto tardes. pantalla. Buenas tardes. Vamos a ver obligaciones concurrentes hoy. ¿Mm? Vamos a tratar mientras comparto a ver si puedo compartir pantalla, el Power. Me gustaría que traten de hacer un cuadro comparativo. Es a los efectos nada más de tener ustedes una guía para poder estudiar los temas, ¿no? Un cuadro comparativo donde ustedes puedan visualizar las diferencias entre obligaciones solidarias, obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones concurrentes, ¿sí? Las obligaciones concurrentes, que es la que tenemos que ver hoy, tienen que tener claro las obligaciones solidarias y las simplemente mancomunadas para ver la diferencia. ¿Recuerdan ustedes en las solidarias cómo era la respuesta del deudor o de los deudores? Que puede ¿Quién se responder anima? uno por todos ellos. Exactamente, debe responder. Y después, entre ellos, tenían posibilidad de reclamarse, ¿sí? ¿Hasta ahí lo encontraron? ¿Lo ubican? Bien. ¿Cuál era la diferencia con las simplemente mancomunadas? Para ver si podemos arrancar con las concurrentes. Las mancomunadas, cada cual paga lo suyo, cada cual paga el Exacto. interés de su obligación, cada uno paga lo suyo. La obligación, más que el interés, todo, el pago, las consecuencias, todo. Entonces, dicho esta diferencia, ahora vamos a las concurrentes, que es una creación en la cual intervienen más de un sujeto, pero la respuesta va a ser, en principio, de acuerdo al caso, van a responder de distinta manera los deudores. Van a haber límites entre la respuesta de un deudor y otro deudor. Y vamos a verlo en casos concretos. Por ejemplo, el caso de la responsabilidad del principal por el dependiente. La responsabilidad de los padres frente a los hechos o los actos de sus hijos. Estos como casos específicos donde nosotros vamos a ver por qué hablamos de concurrencia. Cuando nosotros hablamos de concurrencia estamos hablando en cualquier ámbito de situaciones donde responden uno y otro, ¿sí?, hasta determinado punto. Entonces vamos a ver de qué se trata y hasta dónde responde cada uno. Para esto tenemos que repasar un poquito temas que ya han visto tanto en la parte de civil, parte general, como en la parte de obligaciones. En la parte de, por ejemplo, incapaces menores, nosotros veíamos la introducción del sistema de la capacidad progresiva. Yo no sé si ustedes recuerdan algo, si tienen que volver a repasar. Yo les diría que sí o sí traten de tener presente las diferencias y las líneas divisorias con respecto a cómo respondían los menores. ¿Recuerdan ustedes alguna de las líneas divisorias? ¿Alguien recuerda la edad? Según la capacidad progresiva, a partir de los 16 puede ejercer por sí y puede comprar o vender sin necesidad de que un tutor lo avale. Bien. Pero ¿recuerdan el respecto a la responsabilidad, las diferencias en la edad? Tienen que recurrir al concepto de discernimiento y falta de discernimiento. ¿Qué edad era la que establece el código
para ver si estamos frente al discernimiento o falta de discernimiento. ¿Cuál era la edad? Según el código de los 13 años, que sea mayor de 13 años. 13. Mayor de 13 va a tener un tipo de responsabilidad, exacto, y antes de los 13 va a tener otro tipo de responsabilidad. La concurrencia justamente va a radicar en hasta qué punto los padres, ¿sí?, van a responder en forma directa o en forma indirecta. Lo mismo ocurre con la responsabilidad del principal por la del obligado. Vamos ahora a leer el 850. ¿Quién tiene el código? ¿Quién puede leerlo? ¿850, profe? Sí, por favor. Obligaciones concurrentes. Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas en que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Perfecto. ¿Entienden? Deben lo mismo, pero en razón de causas diferentes. El principal va a tener que responder frente a los daños causados por los dependientes en la medida que es quien otorga, ¿no es cierto?, las órdenes, las directivas, ¿sí?, el empleado. Los padres lo van a tener que responder de acuerdo a si ese hijo tuvo capacidad o no para darse cuenta lo que estaba realizando. Vamos a ver qué podemos ver en el Código Civil y Comercial cómo se trata la responsabilidad del principal por la del dependiente. Vayan buscando alguno para leer el 1753. Mientras les hago el planteo. ¿Qué pasa? Habitualmente en el tráfico comercial actual hay una dependencia por la cantidad de productos o por la cantidad de servicios que se ofrecen, donde nosotros tenemos distintas etapas y distintos sujetos que efectúan las etapas. Vamos a tener la producción, distribución, comercialización de los bienes hasta que llega a nuestras manos, como también la prestación de servicios, ¿sí?, que es en la gran mayoría, salvo que sea una actividad puramente artesanal, donde solamente es un individuo el que efectúa el procesamiento y entrega del producto, en general se realiza por distintas personas que interactúan en las distintas etapas. Entonces puede ser que el deudor de precisa, ¿no es cierto?, colaboración de otros sujetos. Y a su vez estos sujetos pueden ser dependientes o no ser dependientes en relación directa. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en un ámbito de establecimientos industriales, agropecuarios, comerciales, bancarios, deportivos, centros de salud? Es tanto los que están conectados que hay que hacer una discriminación para determinar la responsabilidad de cada uno frente a la persona que haya sufrido, por ejemplo, un daño respecto de cualquiera de estos sistemas. La doctrina clásica entendía que el principal no podía lograr sus fines si no contaba con la actividad de dependientes, o al menos podía hacerlo con los alcances de su actividad habitual. Sin embargo, esta extensión de las operaciones implicaba una réplica de los riesgos, ¿no es cierto?, que injustificaba la imposición de un deber al principal de reparar los daños causados por quienes actuaban en su interés. Porque si no, imagínense, la última persona del eslabón difícilmente podía determinar cómo se producían esta responsabilidad. Entonces, otras posturas, esa por ejemplo era claramente la de Bustamante Alsina, ¿no?, un jurista. Otros juristas decían que la responsabilidad del comitente o de quien daba las órdenes se justificaba en razones de interés social, constituyendo un medio para brindar una eficaz protección a las víctimas de los posibles daños. Esta es la postura de Aida Kemelmacher de Carlucci. ¿Cómo resolvió este tema el Código Civil y Comercial unificado? Bien,
Una, bajo el estudio de el artículo 732, cuando se refiere a la actividad de los auxiliares. Ahí habla del principio de equiparación, cuando establece que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara a la derivada del hecho propio del obligado, ¿sí? Entonces, yo sumaría, antes del 1753, si quieren, el artículo 732, completado por el 1753. ¿Quiere leerlo alguien, por favor? Yo lo leo. Yo lo tengo acá. Dale. Bueno, hay otros para leer, así que gracias. El primero que se mencionó. Bueno, ¿lo puedo leer? Sí, dale. Bueno, responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, a las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay concurrencia, la víctima del daño va a poder reclamar a la actividad completa. ¿Qué va a ocurrir internamente? El principal va a poder reclamar al dependiente aquellas actividades que realizó fuera de las directivas de este. Ahora, esa relación de concurrencia de responsabilidad, ¿la van a hacer recaer sobre la víctima? No. La víctima reclama al principal, pero le da este artículo la posibilidad de que el principal recurra contra el dependiente en la medida de que ese dependiente haya actuado con el correspondiente deber de inocuidad y que haya velado por la seguridad en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? No es que queda totalmente exonerado, sino que tiene un compromiso de que si produce daños en determinadas circunstancias, lo afronte o se encuentre también previsto su respuesta al resarcimiento. ¿Pero se entiende la diferencia? Esto es una relación interna, no es una consecuencia para la víctima. Hay una subordinación que excede el ámbito laboral, no es solamente un empleado, sino que también habla el 732. Si quieren, completen acá el 732. Lo pongo en el chat para que lo copien, así lo rediseño ahora. El 732, que habla de una equiparación en la responsabilidad. Un principio de equiparación. Vamos a poner exactamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la responsabilidad de los padres. ¿Qué ocurre frente a un hecho dañoso de los menores? ¿Qué pasa? Hoy en la familia sigue siendo el núcleo básico de la comunidad. Por supuesto, todo menor vamos a tener referencia respecto a un grupo familiar. Pero hoy hay muchos grados de conformación de los integrantes de la familia, ¿no es cierto? Entonces, hay una calificación del rol que desempeñan los padres y madres con relación a sus hijos que hoy ha variado, ¿sí? Ya no se habla de la patria potestad, que era un concepto del Código Civil y Comercial de Vélez Sarsfield. Hoy se habla de la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental, que está formada por un conjunto de facultades y deberes de quienes tengan a su cuidado el interés superior del niño, niña o adolescente. Esto de la responsabilidad parental tiene un fundamento, ¿no es cierto?, en el sentido de que estaría basado en quién tiene el control y la vigilancia del menor.
puede variar. Ustedes, bueno, no hace falta, la sociedad hoy se conforma de tanto un hijo natural como un hijo adoptivo, de distintas conformaciones familiares, familias ensambladas, familias por adopción, que van a tener, no importa cómo estén conformados, lo que nosotros tenemos que tener claro es quién detenta la responsabilidad parental al momento en que se haya producido algún daño a un tercero. Esto lo vamos a vincular en 1754, acá también vamos a agregar otro artículo, que es el 26, que es el principio de la autonomía progresiva, que va a ser muy importante este principio de la autonomía progresiva. Este es el artículo 26, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos referencia junto con el 1754? Porque justamente va a depender de cuánto comprendía del hecho el menor para poder entender que estaba frente a un acto delictivo o no. Entonces, ahí se va a interpretar la responsabilidad que se va a mantener frente a terceros, sin perjuicio que el adolescente haya tenido o no capacidad para tomar esas decisiones. ¿Qué ocurre? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué más da si estamos hablando de una responsabilidad propia del menor o no? El tema es que puede existir un menor que tenga un patrimonio personal, y en el caso de que tenga un patrimonio personal, la respuesta va a ser directamente con su patrimonio. ¿De qué va a depender? De que haya tenido o no conocimiento de sus actos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que visualizar ahí que es un término o es un concepto dinámico, porque va a depender, vuelvo a decir, de la madurez de ese menor. Y si ese menor tuviera bienes propios, y ustedes dirán, ¿y de qué? Bueno, puede ser un artista, un actor, haya tenido una herencia. Entonces, en ese caso podrá haber una respuesta por parte, pusimos responsabilidad de los padres, pero en realidad es la responsabilidad de quien detente en ese momento el cuidado y la vigilancia de los menores. Entonces, si tuviera bienes, ese menor indirectamente va a responder con sus propios bienes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el factor de responsabilidad? La atribución es un factor, en este caso, subjetivo u objetivo. Bueno, se entiende que la responsabilidad es subjetiva y se va a valorar la culpa de los padres en relación con el obrar dañoso de sus hijos, debiendo acreditar dicha culpa a la víctima, a menos que ésta sea presumida. Entonces, cuando nosotros hablamos de un factor de atribución subjetivo, quiere decir que vamos a poner en juego o en la mira el control que tengan los padres respecto a la vigilancia activa y el ejercicio de deber o el deber de adecuar su educación respecto a la posibilidad de elegir entre un hecho dañoso o un hecho delictual o no delictual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en este sentido, siempre hay que ponerse del lugar de la víctima. La víctima, ustedes imagínense, reciben un hecho dañoso de parte de un menor. Automáticamente presumen que la responsabilidad es de los progenitores, ¿sí? ¿Quiénes van a tener que demostrar esa presunción? Los propios padres, ¿sí? Ellos van a tener que demostrar la ruptura del nexo de causalidad, tanto respecto a la responsabilidad propia en la educación o en la vigilancia, como en la conducta del menor, ¿sí? Entonces, si fuera
demostrado esto, van a entrar en juego otros roles, otros parámetros, por ejemplo, la realidad económica, social, familiar, para poder determinar cuál es la situación de esos padres. Ustedes me dirán, ¿pero esos que son atenuantes? ¿Son exonerantes? No, no son. Simplemente que no estamos frente a una empresa, estamos frente a un grupo familiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo soluciona? ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? En principio, se pronuncia expresamente por una responsabilidad de carácter objetivo, artículo 1755. ¿Quién lo puede leer, por favor? 1755. Sí, por favor. Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona, transitoria o permanente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643. Bien. A ver quién puede leer el artículo 25 del Código Civil y Comercial para confrontar los dos. El 1755, responsabilidad objetiva de los padres, frente al artículo 25. ¿Quién puede Artículo leer el 25. 25? Sí. Sí. Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Entonces, estos dos artículos, el 1755, que me habla de la responsabilidad objetiva de los padres, frente al 25, que me habla de la madurez progresiva. Entonces, ¿en qué va a consistir la responsabilidad concurrente? Bien, en que en caso de que los padres hayan respondido frente al tercero, a la víctima, va a poder ir contra sus hijos en el caso que estos tuvieran bienes y que pudiera demostrar que, que hubo capacidad para comprender la dañosidad del hecho. Y luego, finalmente, tenemos la responsabilidad del dueño y guardián de las cosas. Artículo 1757. Esto de dueño y guardián es, vamos a poner el ejemplo más simple, pero que ilustra bien la figura. Cuando yo tengo un auto, el titular soy yo, pero el auto lo maneja otra persona. Es decir, hay un conductor. ¿El conductor qué va a ser? ¿El dueño o el guardián? Guardián. El guardián. Bien, entonces, ambos van a responder, pero el que va a tener la responsabilidad objetiva va a ser el dueño, ¿sí? Ahora, después, entre ellos van a poder reclamarse, depende la actitud que haya tomado o la carga de responsabilidad que tenga cada uno de ellos. ¿Quién puede leer el 1757? Yo lo tengo acá, profe. Bien. 1757. Sí. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por los riesgos o vicios de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Bien. Ahora, ¿qué efectos va a tener? ¿Hasta dónde van a llegar estas responsabilidades concurrentes? 851, perdón. ¿Quién lo puede leer? Yo tengo, profe. Dale. 851. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas. A. El acreedor tiene el derecho a requerir el pago a uno, varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. B. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los demás obligados concurrentes. C. La dación en pago, la novación, transacción y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extingue la obligación de los obligados concurrentes, o en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho. D. Perfecto. ¿Hasta Sí, la sí, D? seguí. ¿O hay? No, seguí, por favor, sí.
D. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes. E. La prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes. F. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores. G. La sentencia pasada en calidad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. H. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los obligados se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Bien. Acá les puse bueno, el texto, ¿no? Lo más importante de estas obligaciones es este artículo, el 855 y cómo funciona. Me prometen, porque esto lo hablamos, lo leemos, pero después se lo olvida, me prometen que se van a concentrar en este artículo y este último inciso. ¿Lo copiaron esto, chicos? Así salgo del compartir pantalla. Está copiado, profe. Yo acá lo... Bueno, Sí, perfecto. profe, listo. Listo, chicos. Este tema, para que ustedes no se mareen con todas las clasificaciones, les pido, por favor, lo vamos a hacer hasta acá la clase. Pero terminan la clase, profundicen el 851 y en un solo artículo les trae todo el funcionamiento de esta obligación, de las concurrentes. Fíjense la última parte. Lo que ustedes tienen que entenderle de la dinámica de esta clasificación es que la víctima le reclama a cualquiera y cualquiera que pague queda satisfecha a la víctima. El tema es lo que queda después. ¿Qué se reclaman entre ellos? ¿Sí? La última parte, el último inciso le dice, más allá de que hayan estado satisfechos a la víctima, luego, ¿qué ocurre? Comienza el reclamo de acuerdo a cómo hayan sido las responsabilidades en la relación interna. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí fueron anotando los artículos. Si siguen este orden, este tema lo tienen perfectamente comprendido. Si van a dejar hasta último momento y leer todas juntas, les va a dificultar porque tienen diferencias muy sutiles las clasificaciones. Entonces, vuelvo a insistir, el cuadro es simplemente mancomunadas, solidarias, concurrentes. Y en cada uno hacen el mismo caminito que hicimos con esta. El concepto y los efectos. El concepto y los efectos. El concepto y los efectos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, perfecto. Bueno, les mando un abrazo a todos. Nos vemos el jueves y viernes de la semana que viene porque doy las dos clases yo. Así que hasta la semana que viene. Chao, chicos. Igualmente. Adiós, adiós. Chao. Chao, profe. Chao, 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 gracias. chao.